La búsqueda de la verdad y de la respuesta a muchos de los enigmas sobre la existencia ha sido la piedra angular en la que muchos filósofos han dedicado su vida a reflexionar. En este sentido, se puede entender a la filosofía como el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como, por ejemplo, la existencia, el conocimiento, la moral, la belleza, la mente o el lenguaje. Precisamente, en el espacio de hoy, vamos a hablar de claves filosóficas de la fragilidad del mundo y sobre la experiencia de la pérdida de un ser amado. Y para ello contamos con Joan Carles Melic, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y autor de La fragilidad del mundo, de Tusquets Editores, por el que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ensayo 2022, y es autor también, entre otras obras, de La experiencia de la pérdida, de Fragmenta Editorial. Bienvenidos a la Era del Ser. Joan Carles Melic, bienvenido a la Era del Ser. Muchas gracias, Jordi. Buenos días. Bienvenido, doctor. Un placer, de verdad, un privilegio que estés en esta plataforma. Gracias. Y felicidades por tus obras, felicidades por La fragilidad del mundo, ensayo sobre un tiempo precario de Tusquets Editores, que ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo 2022 del Ministerio de Cultura. Felicidades, Joan Carles, de verdad. Muchísimas gracias. Enhorabuena, me imagino que estás contento. Bueno, la verdad es que sí, fue una muy grata sorpresa porque es un premio en el que, claro, uno no se presenta al Premio Nacional de Ensayo, sino que hay un jurado que decide, viendo las obras que se han publicado de ensayo el año anterior, pues otorgar el premio a una obra. En este caso ha sido La fragilidad del mundo. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contento. Es un honor, sobre todo, verte junto a grandes filósofos, pensadores, ensayistas españoles que son para mí unos referentes, unos maestros, ¿no? Entonces, encontrarte allí junto a esta gente, la verdad es que incluso da un poco de vértigo, yo diría. Te lo mereces, Juan Carlos, felicidades. Y enhorabuena también por tu obra La experiencia de la pérdida, una magnífica obra también de Fragmenta Editorial. Hoy vamos a dialogar sobre ambas, si te parece, aunque son dos obras distintas y recomendamos desde esta plataforma que se lean por separado. Sí que siento, Juan Carlos, que tienen puntos en común, como podremos comprobar en esta entrevista. Juan Carlos, ¿tú consideras que el ser humano es fundamentalmente relaciones y situaciones? Y en tu obra La fragilidad del mundo abordas cómo se están rompiendo de alguna manera nuestras relaciones y nuestra relación con el planeta. En este sentido, tu obra, que por cierto surgió durante la pandemia, empieza con la siguiente frase de Franz Kafka: en la lucha entre tú y el mundo, defiende el mundo. Está muy bien esta frase, es muy inspiradora y muy profunda, ¿no? En este contexto, Joan Carles, ¿consideras que hoy en día la gente solo se cuida de sí misma? ¿El ser humano de hoy está más preocupado por el yo y muy poco preocupado por su relación con el mundo? Sí, es exactamente esto. Es decir, que, como has dicho muy bien, la antropología que yo defiendo es una antropología de la relacionalidad, de la situacionalidad. No hay un yo, digamos, anterior o previo a las relaciones que establecemos con los demás, con las cosas, con el mundo. No hay un yo substancial anterior a las situaciones en las que nos encontramos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por decirlo con la frase de Ortega, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, yo diría yo soy mis circunstancias. Creo que en el fondo es lo que también quería decir Ortega, ¿no? Bueno, dicho esto, contestando a tu pregunta, efectivamente me parece que vivimos en un tiempo en el que esa dimensión relacional se ha roto. Es decir, hay una preocupación por el yo, por el sí mismo,
todo completamente centrado en el yo, en el sí mismo, en la salvación individual. Y esto es muy preocupante. Por eso empecé La fragilidad del mundo con este aforismo de Kafka, ¿no? En la lucha entre tú y el mundo, defiende al mundo. Porque la única manera de defenderse a uno mismo, entendiendo que somos relacionalidad, es justamente defender las relaciones con el mundo, ¿no? Es decir, si uno no defiende al mundo, no puede defenderse a sí mismo. Pero al revés no es verdad. Es decir, si uno se defiende a sí mismo, entonces no defiende al mundo, con lo cual se está negando a sí mismo. Es una negación de sí, ¿no? Es muy preocupante, muy preocupante. Podemos decir, Joan Carlos, que muchos de los problemas que acechan al ser humano a día de hoy son propiciados precisamente porque el ser humano de alguna manera se ha creído dueño de este mundo. Sí, sí, sí. Es decir, hemos olvidado que el mundo tiene una dimensión o debería tener una dimensión de indisponibilidad, ¿no? Es decir, en los orígenes de nuestra civilización está el mundo judío, judeocristiano, y junto al mundo judeocristiano está el mundo griego, ¿no? Pero si atendemos al Génesis, pero no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista completamente laico, que es como yo lo leería, pues nos daremos cuenta que justamente la vida humana empieza con un no, ¿no? El paraíso no es tuyo, el mundo no es tuyo, no es tuyo. Tienes que ocuparte del mundo, tienes que cuidar del mundo, pero ese mundo no te pertenece, ¿no? A mí me preocupa mucho ese tipo de filosofías que consideran que el ser humano es tan poderoso, tan potente, tan dueño y señor de la naturaleza. No, es decir, tenemos que cuidar del mundo, porque si olvidamos esa dimensión de cuidado, de preocupación por el mundo, entonces la existencia humana desaparece. No hay vida humana si no hay cuidado del otro, cuidado del mundo, cuidado de las cosas, ¿no? Claro, todos formamos parte de una unidad. El filósofo francés del siglo XX, Maurice Merleau-Ponty, dijo que la verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo, ¿no? Tal y como indicas en tu maravillosa obra. En este sentido, sostienes que para aprender de nuevo a ver el mundo hay que habitarlo, como bien comentas, y que aprender de nuevo a ver el mundo es darse cuenta de que no todo depende de nosotros, de que no todo puede ser sometido a nuestros intereses. Significa que hay algo ahí fuera que a menudo no sabemos qué es y que en todo caso no puede ser fácilmente reconocido ni puede ser incorporado. Significa que el mundo es indisponible y los humanos, Joan Carlos, tenemos miedo a todo aquello que no está bajo nuestro dominio, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es uno de los conceptos fundamentales del libro, concepto de indisponibilidad. ¿Eh? En los últimos años, decenios, quizás, no sé, siglos incluso, hemos pensado el mundo como aquello que está a nuestra disposición, ¿no? Con la aparición de un nuevo sistema simbólico, lo que yo llamo un nuevo sistema simbólico, que es la tecnología, todavía nos lo hemos creído más, ¿no? Estaba a nuestro alcance. Entonces, así no se puede evitar el mundo, desde mi punto de vista. Aprender a habitar el mundo es aprender a habitar una indisponibilidad. Esa es una de las tesis del libro. Aprender a habitar el mundo es aprender a habitar una indisponibilidad. Hasta que no entendamos esto, entonces, bueno, podremos más o menos estar ahí, ¿no? Pero no podremos, digamos, vivir en el sentido existencial de la palabra, con sus Claro. luces y sus sombras, con sus luces y sus sombras. Cuando se habla que el ser humano es un ser que debe vivir plenamente, esa plenitud no hay que entenderla en un sentido solamente de luz, de posibilidad, de claridad. No, también hay que entenderla desde un punto de vista sombrío. Claro, el ser humano no tiene un control
existencial de lo que va a ocurrir mañana. No sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos, ¿no? La Exacto, vida es en parte, como bien indicas en tu obra, incertidumbre. exacto. El mismo latido del mundo es su fragilidad, también como indicas, ¿no? En cualquier Asimismo, momento se puede romper, en cualquier momento se puede romper. claro, Por ahí las sombras, ¿no? Hay que darse con mucho cuidado con aquel tipo de filosofías que defienden un mundo plenamente cósmico o paradisíaco. Yo huyo de esos pensamientos, de esas visiones del mundo que entienden que la vida humana debe aspirar a habitar una especie de paraíso. No hay paraíso en la vida humana. Es decir, el mundo nunca puede ser un lugar paradisíaco, sino un lugar sombrío en el que hay claroscuros. Es hay decir, luz y oscuridad. exacto, exacto, exacto. Es decir, si la oscuridad es plena, no es posible habitar el mundo, no es posible existir. Pero en la plena luz tampoco. Cuidado con ese tipo de filosofías que defienden la luz, ¿no? Que defienden el paraíso. La luz y la oscuridad se retroalimentan, digamos así. Existe Uh, una porque existe la otra también. sí, pero yo iría un poco más lejos, Jordi. Yo diría, no solamente existe uno porque existe la otra, sino que en la existencia humana, en la luz, hay oscuridad. Y en la oscuridad, ojalá también hubiera luz. Esto Claro. se ve muy claro, por ejemplo, desde un punto de vista político. Imaginemos un régimen político, digamos, en el que todo funcionara, ¿no? El paraíso, digamos, me da igual, de derechas o de izquierdas, ¿eh? El paraíso. Cuando alguien dice esta sociedad es perfecta, cuando alguien piensa en un mundo feliz, utilizo el título de la gran novela de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz. Cuando alguien piensa que el mundo puede ser feliz, es decir, cósmico, ordenado, plenamente ordenado, entonces estamos en un universo totalitario, en un universo totalitario. Todos los totalitarismos, todos los totalitarismos, sean de derechas o de izquierdas, han imaginado que podíamos habitar un mundo feliz. Entonces, eso es muy peligroso. Claro, porque la misma esencia del ser humano, Joan Carlos, es la imperfección. Somos imprevisibles, somos finitos, Claro, somos... O sea, claro, forma claro. parte de nuestra esencia. Si intentamos huir de esa esencia, estamos yendo en contra nuestra, ¿no? Tenemos luz y Sí, tenemos oscuridad. lo único que sabemos, nuestro punto de partida es la finitud, ¿no? Sabemos que el mundo existía antes de que nosotros llegáramos, por tanto el mundo no empezó con nosotros, heredamos un mundo, heredamos una gramática, es decir, un lenguaje, unos signos, unos símbolos, unas reglas, unas normas, heredamos, cuando llegamos al mundo heredamos, luego el mundo existía antes que nosotros y el mundo continuará existiendo después de nosotros, ¿no? Por tanto, no somos los dueños del mundo, el mundo nos precede y continuará viviendo cuando nosotros nos hayamos ido. Por tanto, cuidado con creernos los dueños del mundo, que cuidado con pensar que el mundo nos pertenece plenamente. No, el ser humano es un ser finito y por tanto es un ser que cuando en cualquier situación cósmica, es decir, ordenada, en cualquier situación ordenada, en cualquier situación de felicidad, de paraíso, está presente la posibilidad del mal. Dicho de otra manera, en la humanidad de lo humano habita la inhumanidad. ¿Me explico? Es así, y lo estamos viendo eh, Por cada día. desgracia, por Por desgracia. desgracia, lo estamos viendo cada día. Yo sí que creo en la voluntad de seres humanos que quieren hacer un mundo mejor desde su propia luz, desde su propia bondad, porque también existe, como decimos, ¿no? Esa voluntad de hacer un mundo mejor, de cooperar entre todos, de trabajarnos a nosotros mismos. Pero sí es verdad que la oscuridad está a la vuelta de la esquina, está
en nosotros, no podemos despistarnos ni un minuto, ¿no? Como entrevistábamos hace poco al maestro de yoga Ramiro Calle, que somos como equilibristas en el alambre, ¿no? Te despistas un momento y caes, ¿no? Del alambre. Somos incertidumbre absoluta. Asimismo, Joan Carles, en tu obra La fragilidad del mundo, apuntas que estamos inundados de información y conocimiento, pero escasos de sabiduría. Claro, porque me parece que hay una confusión ahí, ¿no? Es decir, nuestro mundo moderno y contemporáneo se ha caracterizado por la irrupción, por el avance de grandes descubrimientos científicos, tecnológicos, y eso es maravilloso, ¿no? Es decir, que hayamos podido tener vacunas que han salvado miles de vidas, que tengamos pues la posibilidad de hacer trasplantes de órganos con un tanto por ciento muy elevado de éxito, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. Y por tanto el conocimiento es muy importante, ¿no? Pero el conocimiento no equivale a la sabiduría. Es decir, una persona puede ser un gran científico, puede ser un gran tecnólogo, ¿no? Pero al mismo tiempo ser pobre en sabiduría. Yo creo que la sabiduría es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Entonces, tampoco es fácil definir qué es la sabiduría. Porque, Joan Carles, perdona, Sí, ¿apuntas que la sabiduría es una sabiduría de lo incierto? ¿Qué quieres claro. decir con ello? Yo cuando pienso en la sabiduría, por deformación profesional, inmediatamente pienso en Sócrates, inmediatamente, no únicamente probablemente, ¿no? Pero de entrada pienso en Sócrates. Entonces pediría a las personas que nos están viendo y escuchando que recordaran esa máxima socrática: solo sé que no sé nada. Es decir, para ser sabio, para ser sabio de verdad, uno tiene que ser humilde, ¿no? Tiene que reconocerse ignorante. Estamos en un mundo donde nadie se reconoce ignorante, todo lo contrario, ¿no? Donde la arrogancia, yo diría, la arrogancia es uno de los valores, entre comillas, de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, el sabio es aquella persona humilde, no arrogante, una persona que no sabe, que busca, que va a tientas y que sabe que nunca alcanzará el camino plenamente cósmico, plenamente correcto, probablemente porque no hay caminos del todo cósmicos ni caminos correctos, sino que precisamente el sabio es aquel que avanza a tientas muchas veces, ¿no? Que Claro, de sí, alguna manera, Joan Carles, la sabiduría que estás desarrollando, nos estás hablando ahora, es de alguna manera asumir nuestra fragilidad, ¿no? Asumir que claro, no lo podemos controlar todo, que no sabemos nada, como decía Sócrates. claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Que es el que yo me muevo? ¿Cuántas veces nos he encontrado con profesores que nunca han admitido, mira, esto pues no lo sé, tendría que pensarlo, ¿no? Pero ese no lo sé, no es un no lo sé, que esto no lo sé, ¿no? Cuando alguien dice esto no lo sé, no me refiero a un no saber desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, cuando digo desde el punto de vista del conocimiento, quiero decir, mira, esto ahora no lo sé, pero ya lo miraré, ¿no? Cuando llegue a casa, entraré en Google y lo miraré. Antes, cuando yo era joven, decíamos lo miraré en una enciclopedia, ¿no? Ahora, vamos, cuando llegue a casa lo miraré en Google y al próximo día ya te daré esa información. No, la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es que no lo sé porque no lo puedo saber. Por ejemplo, no puedo saber si existe Dios. No puedo saber si existe Dios. Entonces, admitir que uno puede creer en Dios, pero no puede saber que existe Dios. Y por tanto, que hay un punto ahí de incertidumbre que es que forma parte de la condición humana. Claro, una cosa es la fe y otra cosa es la comprobación empírica de las La cosas, ¿no? fe, Cada uno. como diría Unamuno, creo recordar, cito de memoria, en su diario íntimo, dice, la fe que no duda es fe muerta.
Esto es muy importante. Siempre leí el diario íntimo de Unamuno cuando era muy joven y creo que es la única frase que recuerdo. Tendría que releerlo ahora. La fe que no duda es fe muerta. Es importante. Eso es importante. O sea, la duda, quiero recordar que la filosofía moderna empieza con la duda. Descartes empieza con la duda y Descartes es uno de los fundadores de lo que podríamos llamar de la filosofía moderna. Pero siempre se dice, y es probable que sea verdad hasta cierto punto, yo diría, pero bueno, vamos a admitir que sea verdad, que la duda cartesiana, la duda de Descartes es una duda metódica, que en el fondo Descartes no duda de verdad, sino que utiliza la duda como un método para llegar a algo indudable, ¿no? En cambio, yo la duda que defiendo es una duda existencial. El ser humano es un ser que duda. Y su sabiduría es una sabiduría dubitativa, ¿no? O sea, el sabio no es el que lo sabe todo, sino el que duda de su saber, el que vive en la incertidumbre del saber. El auténtico sabio es el que se mueve en esa sabiduría de lo incierto. Quiero recordar que el libro que escribí inmediatamente antes, en 2019, antes de la fragilidad del mundo, que es de 2021, 2 años antes, en 2019, escribí un libro, se llama La sabiduría de lo incierto. Y me parece que esta expresión es muy importante, ¿no? La sabiduría de lo incierto. Porque toda sabiduría es una sabiduría incierta en ese sentido. Yo, por ejemplo, tengo fe en Dios, yo siempre he tenido fe, pero sí es verdad que es lo que decimos, ¿no? Esa parte de la filosofía, la metafísica, por ejemplo, que también abordas en tu obra. Lo incierto está en el día a día. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, ¿no? No podemos educar a un hijo de la misma manera siguiendo un manual, ¿no? También como indicas, ¿no? Cada uno pues, puede tener su fe o no tenerla. Cada uno es un mundo en ese sentido. Hablabas de Sócrates, Joan Carles. Apuntas que hay una escasez de sabiduría humana, como bien decías, y también lamentas que en las facultades de ciencias humanas, de alguna manera, se ha dejado de estudiar a Sócrates, se ha dejado de estudiar a los clásicos, ¿no? Y la sabiduría que contienen. Nos referimos, por ejemplo, a textos de Aristóteles, también de Platón, de hace más de 2500 años. ¿Consideras que a estos clásicos que de alguna manera cuando uno los lee, porque los puede leer aún hoy en día porque te siguen interpelando estos clásicos, ¿no? Es como si te estuvieran hablando ahora. ¿Consideras que se les ha perdido un poco el respeto que se merecen? Bueno, yo creo que efectivamente, lo que ha sucedido es que en el ámbito de las ciencias humanas, de la filosofía, de la literatura, de la pedagogía, de la sociología, de la historia, etcétera, ¿no? En el ámbito de las ciencias humanas, hemos importado la lógica de las ciencias empírico-naturales. Entonces, en un grupo de investigación en biología molecular, por ejemplo, o en un grupo de investigación en física cuántica, o en un grupo de investigación en medicina, yo qué sé. Claro, es muy importante centrarse en leer los artículos publicados en las revistas de impacto, en la revista Science, la revista Nature, en este tipo de revistas, ¿no? En fin, alguien que trabaja en biología en un grupo de investigación de una universidad, digamos, de las mejores del mundo, pues puede leer a Darwin, pero si no lo ha leído, pues tampoco pasa nada. Puede investigar muy bien sin leer a Darwin, o el físico que no haya leído propiamente a Newton y está leyendo. En fin, no sé si me explico. En Sí, cambio, en el ámbito de las ciencias humanas, en el ámbito de la filosofía, de la pedagogía, de la sociología, uno esto no lo puede hacer. Entonces, me parece que y otra cosa sería ya cuando pensamos en la vida como tal, ¿no? Pero uno no puede entender la filosofía que se está haciendo hoy sin haber leído a Platón y Aristóteles. No la puede entender. claro. Y lo mismo podríamos decir
por ejemplo, la sociología, ¿no? O sea, cuando un estudiante de sociología pues está leyendo artículos en revistas de impacto, pero nunca ha leído a Emile Durkheim o a Max Weber o a Karl Marx. Es decir, no va a entender nada, ¿no? Entonces a mí me preocupa ya esto desde un punto de vista puramente académico, es decir, puramente académico. Hay muchos estudiantes de pedagogía que, vamos, yo diría en estos momentos la mayoría de estudiantes de pedagogía que se gradúan en nuestras facultades, en España, al menos, que nunca han leído el Emilio de Rousseau. Nunca han leído el Emilio de Rousseau. A mí me parece esto muy grave, porque los clásicos son necesarios. La lectura de los clásicos es imprescindible, es necesaria para poder entender lo que se está haciendo en el ámbito de las ciencias sociales hoy en día, ¿no? Entiendo yo que cuidar el mundo es cuidar también de estos clásicos y de la Sí, sabiduría que contienen. sí, porque antes, fíjate, Jordi, antes me he referido a la herencia, ¿no? Es decir, cuando uno llega al mundo, cuando alguien nace, recibe una herencia. Y esta herencia, esta gramática, como yo la llamo, es una gramática que contiene pues, una lengua, es decir, signos, símbolos, gestos, normas, pero también contiene una biblioteca. Heredamos una biblioteca, heredamos una biblioteca. Es decir, hay una serie de obras que probablemente sin nosotros saberlo están en nosotros, ¿no? E incluso nuestro lenguaje contiene expresiones que constantemente hacen referencia a estas obras, ¿no? Si yo digo, hablo de una situación dantesca o kafkiana o una racionalidad cartesiana, por ejemplo, o en fin, hay muchísimas expresiones en nuestro lenguaje, sin ir más lejos, sin ir más lejos, en nuestro lenguaje hay muchísimas expresiones que hacen referencia a estas grandes obras. Sin ellas, sin una biblioteca, no nos entendemos, no sabemos quiénes somos. Hay que cuidar de la biblioteca, Joan Carlos, Sí, yo porque creo que forma parte de nuestra sabiduría. y cuidarla no implica aceptarla del todo, es decir, uno puede pensar de acuerdo con Platón o de acuerdo o en contra. Uno puede pensar de acuerdo con Descartes o en contra. Uno puede pensar de acuerdo con Nietzsche o con Freud o en contra. Pero siempre pensamos desde. Es decir, todo pensamiento es un pensamiento desde algún lugar, desde alguna obra, desde algunos grandes libros, ¿no? Sin ellos no se puede pensar. Es así. Apuntas, Joan Carlos, que vivimos también en un tiempo de crisis en el estudio. Consideras que la gente no estudia, la gente hace investigación, pero investigar no es estudiar. También apuntas que se ha perdido el hábito de la lectura. Con las nuevas tecnologías la gente busca información, pero ha dejado de leer. E indicas que debemos parar de alguna manera este ritmo estresante que invade la sociedad actual y del estrés que aporta la tecnología a nuestras vidas, ¿no? Hablas mucho de la tecnología. Tú diferencias entre técnica y tecnología y eres crítico con la tecnología. Una tecnología que es cada vez más avanzada, por cierto. Bueno, me interesa mucho y te agradezco enormemente la pregunta, sobre todo para evitar algún malentendido que a menudo sucede cuando hablo de estos temas, ¿no? Es decir, que me parece fundamental la distinción entre técnica y tecnología. Y hace muchos años que le andaba dando vueltas, hacía mucho tiempo que le daba vueltas, pero nunca la había abordado con la intensidad y la profundidad de ahora, ¿no? El, prácticamente la mitad de la fragilidad del mundo, de mi último libro, prácticamente la mitad está dedicada a la cuestión entre técnica y tecnología. Que el ser humano es un ser técnico es algo indudable. El ser humano siempre ha sido un ser técnico, ¿no? La técnica es una manera de intervenir sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la realidad, una manera de manipular, ¿no? De cambiar el mundo, ¿no? Pero la tecnología no, la tecnología es un invento moderno. La tecnología es lo que yo llamo un sistema simbólico. Es una lógica. La tecnología es una lógica.
Ya lo dice el nombre, ¿no? Tecnología, ¿no? Es la lógica de la técnica. Por tanto, no es una acción, no es algo que uno hace, sino es algo en lo que uno vive. Uno vive en la tecnología, uno piensa según una lógica tecnológica, ¿no? Entonces, como toda lógica simbólica, la tecnología es depredadora, es decir, engloba, ¿no? Engloba, es englobante. Entonces, el problema cuando se dice, no, es que la tecnología hay que saber utilizarla, es que no tiene sentido esta expresión para mí. O sea, no utilizamos la tecnología. Vivimos, insisto, vivimos en la tecnología. Y vivimos en la lógica tecnológica, quiere decir, por ejemplo, que vivimos en el imperio de la prisa. Hay un capítulo de mi libro que se titula así, El imperio de la prisa. Claro, Es decir, claro. la prisa es la patología de la velocidad. La velocidad puede ser muy importante, pero la prisa es una patología, porque no contempla la posibilidad de la lentitud, ¿no? Bueno, eso es un punto que me parecía enormemente importante. Uno de los graves problemas que tenemos hoy en nuestra manera de habitar el mundo es justamente el hecho de que la técnica se ha convertido en tecnología y entonces, por ejemplo, esto se ve claramente en el estudio o en la lectura que mencionabas. Es decir, la palabra estudio ha desaparecido del lenguaje de la educación. O sea, nadie habla de estudiar. Y en cambio nuestros alumnos lo que hacen es investigar, ¿no? Desde el bachillerato se hace un trabajo de investigación. En la universidad todo el mundo investiga. Los profesores investigan. Los alumnos investigan. Todo el mundo investiga. Pero la palabra estudio ha desaparecido. Porque estudiar e investigar son dos cosas distintas. Entonces, yo no digo que investigar sea malo y que debamos de dejar de investigar. Yo nunca he dicho esto, al contrario, hay que investigar, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que estudiar, hay que hacer las dos cosas. Y hoy solamente se investiga, no se estudia. Y lo mismo podríamos decir de la lectura, lo mismo. Todo el mundo busca información, pero nadie lee. Todo el mundo va con prisas, como bien indicas, ¿no? Buscamos artículos y los artículos ponen 1 minuto de lectura, ¿no? Ya nos están marcando hasta el tiempo de la lectura. Fíjate, esto es muy interesante, ¿no? Para que todo el mundo que nos está ahora escuchando y viendo lo piense. Si ahora mismo que hagan la prueba, ¿no? Pueden entrar en un periódico digital y darse cuenta de que en cualquier artículo pone tiempo de lectura, 2 minutos. ¿Ven? Está bien. Es decir, yo no estoy en contra de que en un periódico digital pues ponga en un artículo online, ponga tiempo de lectura 2 minutos. O sea, no me parece ni bien ni mal. Pero bueno, aceptémoslo. No, no, bien. Pero claro, cuando alguien te pregunta, el mito de la caverna de Platón, son 3 o 4 páginas. ¿Cuánto tiempo de lectura? Fíjate, esto es muy grave. Claro, Esto es aplicar la lógica, digamos, de la búsqueda de información a la lectura. Es decir, cuando uno lee un periódico digital, en el fondo lo que está es buscando información. Esa lectura quiere decir, tiene el significado de buscar información, ¿no? La mayor parte de las veces hacemos eso, buscamos información. Entonces, la búsqueda de información, el tiempo de lectura, entendiendo que lectura aquí significa búsqueda de información, me parece correcto. Pero cuando la lectura tiene que ver con el estudio, no hay tiempo, porque uno puede estar y tiene que estar toda su vida leyendo el mito de la caverna de Platón. claro. Es una lectura que no se acaba nunca de leer porque siempre la consultamos y la reconsultamos y es eterna, es una sabiduría eterna y no, y no nos tienen que marcar 10 minutos para leerla, es absurdo. Nos están empujando en el pozo de la prisa, del estrés. Señalas que la tecnología, por cierto, es un sistema simbólico, un Sí, sistema social que tiene sus propios valores y dinámica. Entonces, claro, como estás diciendo, ¿no? El valor central que aporta la tecnología a la sociedad actual es la prisa. Y la gente hoy vive con prisas. Y eso tiene una influencia en nuestra relación con el mundo, como bien indicas, ¿no? Que provoca sí, que el planeta de alguna manera se empobrezca más, ¿no? La tecnología también ha provocado que se pierda en gran medida el contacto cara a cara con las personas, por ejemplo. sí. O sea, son una serie de características, ¿no? Por ejemplo, la tecnología tiene que ver con la utilidad. ¿Para qué sirve?
La pregunta ¿para qué sirve? Y la pregunta ¿para qué sirve? De nuevo, es una pregunta importante. O sea, hay momentos en la vida que tenemos que preguntar ¿para qué sirve? Entonces, si algo no sirve para nada, pues es probable que no sea importante. Pero hay muchas otras situaciones en la vida humana, muchísimas, quizás las más importantes, incluso diría yo, las de las más importantes, que no sirven para nada, que la pregunta ¿para qué sirve? No tiene ningún sentido. O sea, imaginemos, por ejemplo, una pareja que deciden tener un hijo y que alguien pregunta, ¿para qué sirve tener un hijo? Esa pregunta no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. O, porque si uno quiere tener un hijo para algo, está aplicando una lógica que no funciona en la patermaternidad, ¿no? Un padre, una madre no tienen hijos para algo, ¿no? No, es que yo quiero tener un hijo para que me cuide cuando yo sea mayor, cuando yo sea viejito. Tiene sentido. Además es muy perverso pensar eso. Y el amor también, ¿no? Amo a alguien, O la amistad, por o la ejemplo, ¿no? amistad. Cuando el amor y la amistad también, cuando alguien te dice, no, no, es que es importante, te interesa ser amigo, te interesa ser amigo. Cuando alguien dice, te interesa ser amigo de fulano de tal, ahí está operando una noción de amistad utilitaria que es muy perversa, porque la amistad justamente se caracteriza por la gratuidad. O sea, uno es amigo pues porque es amigo. Y uno te quiere, tú quieres a una persona, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus padres, o sea, los quieres sin ningún sentido de lo utilitario. Entonces, si entendemos la vida humana desde el punto de vista de la lógica tecnológica, todo esto que estamos hablando no tiene ningún sentido. Nos está llevando a ser menos humanos, si cabe. La Eh, tecnología nos está apartando de nuestra está, esencia. en ese sentido nos está deshumanizando Exacto. de una manera brutal, ¿no? Entendiendo por humano, insisto, entendiendo por humano no un ser, digamos, que está más allá del tiempo y de la historia, sino el ser humano establece relaciones con los otros. Entonces, la tecnología impide la humanidad porque impide las relaciones con los otros, las buenas y las malas. Claro, cuando uno ama, ese amor siempre se puede convertir en odio, en violencia, en crueldad, siempre. Eso es una posibilidad, ya lo hemos comentado antes. La luz y la oscuridad. Exacto. En tu obra, Joan Carles, La fragilidad del mundo, ensayo sobre un tiempo precario, subrayas que para habitar en el mundo no hay que tener prisa, hay que saber demorarse en el presente, hay que enlazar con aquellos que nos han precedido, hay que aprender a vivir en la provisionalidad, en el desarraigo y en la incertidumbre. Olvidamos que sin esa demora, sin esa atención, el mundo se convierte en un desierto, como bien dices. Se crea una fragilidad que tiene su influencia en el mundo y si se rompe el mundo, también de alguna manera nos rompemos nosotros. Y es que, como decimos, las relaciones humanas, por ejemplo, la amistad, el amor o la maternidad, como decías, no funcionan con la prisa, no funcionan con estos elementos que nos están influyendo en la sociedad de hoy, que vienen de esa tecnología cada vez más emergente, como bien comentas. En este sentido, la incertidumbre, Joan Carles, provoca miedo en el ser humano, pero a su vez, de alguna manera, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, la incertidumbre forma parte de la propia condición humana, ¿no? O sea, la incertidumbre es la condición para que haya, de alguna manera, humanidad. Si no, no seríamos humanidad tal y como la entendemos, tal y como es, ¿no? ¿Consideras que como se cree que todos los aparatos tecnológicos llevan manual de instrucciones, pensamos que la vida también tiene un manual de instrucciones, pero la vida no tiene manual, no tiene manual de instrucciones porque como decimos, es incierta. No hay un protocolo a seguir para cada persona o para educar a un niño o para mantener una relación amorosa o tener una amistad, ¿no? Cada persona es única y es distinta. En este sentido, Joan Carles, alertas en tu obra otro aspecto de la tecnología, que es la protocolización del mundo. ¿Por qué consideras que la protocolización representa la destrucción del mundo? Un poco por lo que decimos, ¿no? Nos está llevando a lo que no somos. Claro, es que estamos siempre dándole vueltas. Es decir, la idea central es que cuando yo hago una crítica al protocolo,
en el fondo lo que hago es criticar la lógica protocolaria. Es decir, no me gustaría que nadie entendiera que en mi libro lo que hago es decir, no, vamos a eliminar los protocolos, ¿vale? Por tanto, ahora cuando un médico o cuando, en fin, cualquier persona dice, no, vamos a aplicar el protocolo, ¿no? Eso está mal. Por tanto, lo que está diciendo Joan Carles Melick es, vamos a eliminar los protocolos. No, lo que en la fragilidad del mundo digo es que lo peligroso es la lógica protocolaria. Es decir, el hecho de que pensemos que todo debe ser sometido al protocolo o que todo tiene manual de instrucciones. Es decir, si yo compro un teléfono móvil o un lavaplatos o un televisor o en fin, cualquier objeto técnico tiene que llevar un manual de instrucciones, por supuesto. Y por tanto, yo eso no lo critico. Al contrario, sería absurdo criticar eso. Lo que digo es que en la vida humana, que está hecha, que es, no que está hecha, que es, y que no es nada más que relaciones y situaciones, esas relaciones y situaciones, por ejemplo, la amistad, el amor, la educación, la patermaternidad, todas esas relaciones no tienen manual de instrucciones, no pueden ser sometidas a un protocolo, porque son relaciones singulares, singulares. Es decir, yo no entro en relación con un amigo, entro en relación con alguien que tiene un nombre propio. Por eso no puede ser sometido al protocolo ni al manual de instrucciones. Claro. Porque cada relación de amistad es distinta y cada hijo es hijo único. Cada hijo es hijo único, dice este filósofo que a mí me interesa tanto, que es Emmanuel Levinas, ¿no? Levinas, este filósofo judío lituano, dice, cada hijo es hijo único. ¿Qué sentido tendría tener aquí un manual de instrucciones para ser buen padre, ¿no? Fíjate que lo que está triunfando en nuestro tiempo es la lógica de la autoayuda, ¿no? Entonces, bueno, cada uno es muy libre de creer en este tipo de libros de autoayuda, que de hecho en muchas librerías han sustituido a los libros de filosofía. O sea, librerías, sobre todo grandes librerías, en donde hace algunos años estaban los libros de filosofía, ahora hay libros de autoayuda en la que te dan, pues, te ofrecen maneras de resolver problemas, ¿no? La filosofía no te da la solución al problema, te muestra la imposibilidad de la resolución del problema. Pero esto a la gente le pone muy nerviosa. Es decir, que no aceptamos vivir en un mundo donde no hay respuestas. A lo largo de la historia, como bien sabes, Joan Carlos, siempre ha habido la necesidad de controlar la humanidad, ¿no? Y en tu obra, para cerrar el tema tecnológico, consideras que el sistema tecnológico se está utilizando precisamente para satisfacer la necesidad de control y de autocontrol del ser humano y de alguna manera para establecer un orden en el mundo, un control, ¿no? Lo que está claro es que en nuestra relación con la fragilidad del mundo hay una dimensión de misterio, ¿no? En esa relación con la fragilidad del mundo hay una dimensión de misterio, como hemos venido diciendo en la entrevista. ¿Cuál sería alguna de las soluciones, Joan Carlos, que sientes necesarias para afrontar lo que está pasando en el mundo? Propones una apertura resuelta a la complejidad y ambivalencia de la existencia, ¿no? También a sus aspectos sombríos y dolorosos, ¿no? ¿Cuál sería alguna de las soluciones que propones? A ver, no sé si serían soluciones. Yo creo que el filósofo, como decía antes, más que dar soluciones, puede ofrecer preguntas, puede demandar que la gente se abra a la incertidumbre, pero desde un punto de vista ya más como profesor en una facultad de educación, por ejemplo, sí que me atrevería a dar algunas pistas, sobre todo en el ámbito educativo, yo diría, en el ámbito educativo. Eh, Tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario, ¿no? Uno sería reivindicar la lectura de los clásicos y una lectura lenta, una lectura pausada, una lectura sin prisas,
una lectura que no necesariamente está sometida a una evaluación inmediata, es decir, una lectura gratuita, ¿no? Pero para hacer eso el profesorado tiene que haberse formado muy bien, ¿eh? Haberse formado muy bien. Ir leyendo, que los estudiantes eh, sean capaces de emocionarse con la lectura de un clásico, ¿eh? Otra cosa es, también tendríamos que discutir qué clásicos, cuándo hay que leer los clásicos, en fin, la edad más adecuada, esto sería ya otra cuestión, ¿no? Pero la lectura de los clásicos. Otro aspecto que creo que es fundamental es la memoria, es la memoria. Creo que vivimos en tiempos de actualidad, pero de negación del presente. El presente tiene que ver con el pasado, la actualidad no necesariamente. Es decir, la actualidad es una fragmentación en el tiempo. Entonces, el sistema tecnológico es un sistema en el que lo que importa es la actualidad. La actualidad es una serie de noticias que se van reproduciendo rápidamente, ¿no? Rápidamente. En cambio, el presente no. El presente implica un recuerdo, una rememoración. No hay presente sin pasado, ¿no? Este es otro aspecto fundamental. Reivindicar el estudio, reivindicar el estudio. No solamente el aprendizaje. Hoy la palabra aprendizaje, learning, ¿no? Está dominando el mundo. Lo importante es aprender, aprender, aprender a aprender, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? La defensa del estudio. Estudiar significa darle vueltas, demorarse, demorarse, poco a poco, en un no saber, un volver, ¿no? Hoy en día las asignaturas cada vez se han comprimido más. Yo una asignatura que duraba antes todo el año, pues ahora dura 3 meses. Esto es grave, esto es grave. No solamente porque no puedo dar toda la información, porque se dirá, no, pero es que la información ya está en la red y lo que tienes que hacer son más breves porque los estudiantes tienen que buscar la información. No es un problema de buscar información, es un problema de conversación. Es un problema de conversación con el profesorado, con los propios estudiantes, contigo mismo, con las lecturas. Y para eso hay que saber demorarse en el presente, ¿no? Bueno, son una serie de características que hay que seguir pensando, ¿no? Y que no son fáciles de admitir porque, por ejemplo, las competencias, ¿no? Otra de las palabras fetiche de nuestro tiempo es la palabra competencia. Competencia. Hay que ser competente, ¿no? Hay que educación por competencias. Diría lo mismo. El problema no son las competencias. El problema es cuando entendemos que la educación tiene que ser competencial. Eso es otra cosa. Hasta que no entendamos que una cosa son las competencias y otra cosa es la lógica de las competencias, no habremos entendido nada. Porque nadie está en contra de las competencias. Hay un diálogo de Platón que se titula Protágoras, Protágoras, donde ya aparece esto. Entonces, lo que aquí se está criticando es entender que toda la complejidad educativa se puede resolver con la lógica de las competencias, ¿no? Ahí está el problema y eso es lo que deberíamos evitar, a mi juicio. Muchas gracias, Juan Carlos, por estas claves filosóficas que estoy seguro que nuestros seguidores van a profundizar, van a meditar sobre ello, porque es verdad que en el mundo en el que estamos nos estamos apartando muy mucho de lo que realmente somos, ¿no? De nuestra propia sabiduría y nos estamos llevando por la corriente de la prisa de la tecnología y nos estamos olvidando de cuestiones básicas que forman parte de nuestra propia esencia. En tu obra La experiencia de la pérdida, de Fragmenta Editorial, indicas que el mundo humano es un universo habitado por ausentes, por espectros que surgen de repente, por vacíos que nunca volverán a llenarse. En el mundo humano siempre se echa de menos a alguien o algo. En este sentido, Joan Carles, ¿consideras que uno de los aspectos que debemos cuidar del mundo es la despedida, no solo de la persona fallecida, sino también de las personas que se quedan huérfanas de algo o de alguien? Sí, este es uno de los aspectos que trato en este breve libro, La experiencia de la pérdida, y que vuelve a aparecer
en la fragilidad del mundo en el último capítulo, ¿no? La fragilidad del mundo termina con un capítulo titulado La ceremonia del adiós, que quiere ser un homenaje a esa gran obra de Simone de Beauvoir dedicada a la muerte de su compañero Jean-Paul Sartre, ¿no? Entonces, a mí me parece que el ser humano es un ser elegíaco. La existencia humana es elegíaca, es decir, no puede eludir la presencia de los ausentes, la presencia de los ausentes. En ese sentido, en este librito, La experiencia de la pérdida, dedico un capítulo a comentar una obra magistral. Es un cuento de el escritor irlandés James Joyce, titulado Los muertos. Es el último cuento de Dublineses, ¿no? De su obra Dublineses. Bueno, el ser humano vive en un mundo en el que los que ya no están a veces regresan y eso puede ser bueno, pero puede ser también mortífero, ¿no? Hay gente, hay ausentes que desearíamos que no volvieran, que desearíamos haber eliminado para siempre y que sin embargo regresan y nos hace daño. Eso nos hace daño. Desearíamos haber olvidado y no podemos olvidar, no podemos olvidarlos. Y en cambio hay ausentes que desgraciadamente hemos olvidado y situaciones que hemos olvidado y que deberíamos recordar. Pero la memoria no depende de nosotros. La memoria es involuntaria, o al menos hay una dimensión de la memoria involuntaria, ¿no? De eso se ocupó muy bien Marcel Proust En busca del tiempo perdido, de la memoria involuntaria. También Joyce, ¿eh? También James Joyce en Los muertos. Entonces, de eso un poco me ocupo en la experiencia de la pérdida y luego en la fragilidad del mundo trato la importancia del ritual, de los rituales de despedida. El ser humano es un ser que necesita escenificar su relación con los demás. Entonces, una de las cosas terribles de la pandemia, justamente, ha sido el hecho de no poder participar de esos rituales de despedida y que la gente moría sola en el hospital, bueno, con los enfermeros que han hecho un gran trabajo, por supuesto, pero, pero los familiares, los amigos no podían estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido muy, muy preocupante. Claro, porque el problema de la muerte, como bien indicas, no es el problema de mi muerte, que nos va a llegar a todos tarde o temprano, sino que el problema es la muerte de los demás, la muerte de nuestros seres queridos, ausencias que nos dejan cicatrices emocionales para siempre. Apuntas que somos cuerpos finitos y en la materialidad de estos cuerpos hay un trasfondo habitado por cicatrices que a veces se vuelven a abrir, como bien indicas, vuelven a sangrar, unas cicatrices que lloran el dolor de una pérdida, ¿no? Tal y como decía el Fedón, diálogo platónico del siglo IV a.C., que se ambienta en las últimas horas de vida de Sócrates, decía, filosofar es aprender a morir. Entonces, Joan Carles, filosofar de alguna manera es también aceptar lo inevitable. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que la filosofía, como dices muy bien, desde el Fedón de Platón, pues ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la muerte, ¿no? Por tanto, filosofar es aprender a morir, dice Sócrates, o dice Platón en boca de Sócrates en ese diálogo. Filosofar es aprender a morir. Eh, pero luego, al mismo tiempo, la filosofía yo creo que ha tratado mal la muerte, porque ha considerado que en el fondo, como dice Epicuro, la muerte no se vive, porque cuando yo soy, pues no hay muerte, y cuando yo me muera ya no seré, y por tanto nadie vivirá su propia muerte, como nadie en sentido estricto vive su nacimiento, ¿no? Entonces la filosofía no ha contemplado con la gravedad necesaria y con la profundidad necesaria algo que la literatura sí ha hecho, algo que la literatura sí, que es la muerte del otro, la muerte del otro. Uno de los textos más, digamos, impresionantes
sobre la muerte del otro y sobre la relación con la persona que está muriendo y sobre la relación con la familia. Bueno, pues por ejemplo, es la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, ¿no? De Tolstoy. Yo le dedico en La fragilidad del mundo un apartado a la muerte de Iván Ilich. Entonces, cuando preguntamos o pensamos sobre la muerte, quizás deberíamos de nuevo no pensar tanto en nosotros, en el yo, sino en los demás, en la pérdida. Por eso la palabra importante aquí es pérdida, es duelo, es nostalgia, es melancolía. Hay una serie de palabras que la filosofía no ha estudiado mucho. No se ha ocupado mucho de la nostalgia, no se ha ocupado mucho del duelo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la literatura lo ha hecho mejor en ese sentido. Claro, podemos decir, Joan Carlas, que en cierta forma toda nuestra vida es un camino hecho de ausencias, ¿no? Que se Sí, hacen presentes a lo largo del camino. sí, exacto, exacto, es exactamente esto. El ser humano es un homo viator, un ser que está en camino y en ese caminar, ¿no? En ese andar, en ese caminar, va acompañado por presencias espectrales, diría yo. Sí, Y la misma memoria a la que dedicas también un capítulo, ¿no? Siempre la memoria, la añoranza o la nostalgia nos lleva a echar de menos a algo o a alguien. ¿Cómo podemos hacer frente a la experiencia de la pérdida, Joan Carlas? ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, la compasión en ese sentido? yo creo que hay una serie de gestos. De hecho, en el libro, en la experiencia de la pérdida, termino hablando de algunos gestos, ¿no? Eh, un abrazo, un abrazo. Es un gesto compasivo el abrazo. Un abrazo silencioso, yo diría. Porque lo peor en estos casos, me parece, es cuando uno intenta hablar mucho, cuando uno intenta consolar con la palabra, en lugar de consolar con el gesto. Muy importante aprender a consolar con el gesto. Cuando uno tiene que ir a dar el pésame a un familiar, se ha muerto un familiar, se ha muerto un amigo, y entonces va a la casa del difunto donde hay más gente, están los allegados, y entonces cuando uno está de camino a la casa, piensa, ¿qué voy a decir, no? Es decir, ¿qué es lo que puedo decirles? Bueno, lo importante no es decir, lo importante es estar ahí, estar ahí. Claro, porque la compasión, Joan Carlas, es ayudar activamente al otro a aliviar el Sí, sufrimiento, sin esperar nada a cambio, ¿no? Esta sí. sociedad precisa de una ética de la compasión, entiendo yo. Bueno, este es uno de los grandes temas de los que me he ocupado en mi vida. En 2010 publiqué, creo que fue en 2010, Ética de la compasión. Y desde entonces no he abandonado el tema. A mí me parece que la compasión no es un sentimiento, que la compasión no es la piedad, no. La compasión es una acción. Es decir, uno se compadece cuando está ahí, cuando está ahí. Y el estar ahí, insisto, es un estar ahí muchas veces silencioso. Simplemente un abrazo. No digas nada, abraza. Escucha, escucha. Es decir, en lugar de pensar tanto qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decirle a esa persona que ha perdido a un familiar, a un amigo, en lugar de pensar qué es lo que voy a decir, quizás lo que debería pensarse es, ¿seré capaz de escucharle y de estar ahí a su lado, simplemente acompañando? La gente no quiere que le des consejos, consejos en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿y quién soy yo para poder decirle a alguien lo que debe hacer, ¿no? Lo que uno tiene, creo que debería hacer es decirle, no sé lo que puedes hacer, pero en cualquier caso yo voy a estar ahí a tu lado. Claro. A veces no sabré cómo está y no lo haré bien, no lo haré bien, porque es importante también pensar que nunca, o sea, que somos éticos. Esto me gustaría que quedara claro, Jordi. Somos éticos no porque actuemos bien, sino porque sabemos que nunca actuamos suficientemente bien. Esto es muy importante. Por eso mi libro, La fragilidad del mundo, termino con la vergüenza. La vergüenza tiene que ver, el telón, ¿no? Es ética de la vergüenza. Esa ética de la compasión
que yo ya hace muchos años, como decía, que le doy vueltas, creo que debe complementarse con una ética de la vergüenza, compasión y vergüenza. Vergüenza en ese sentido, ¿no? De pensar que nunca estaré suficientemente a la altura de las circunstancias. Tal y como indica Joan Carles, una compasión que no sea anónima deja de ser compasiva y se convierte en piadosa, se convierte en un acto de poder y de sometimiento. Para terminar esta maravillosa entrevista, gracias Joan Carles, sí que me gustaría acabar, porque podríamos estar mucho tiempo más hablando contigo de muchos temas, ojalá pudiéramos tener otra oportunidad en el futuro, pero para terminar, ¿qué tipo de distinción realizas entre ética y moral? Es una distinción para mí fundamental. Al estilo de la distinción que hablaba antes entre técnica y tecnología, ¿no? Que es muy importante también, entre ética y moral. La moral es una gramática o forma parte de la gramática que heredamos al llegar al mundo. La moral está inscrita en la gramática y es muy importante. No hay ser humano sin moral. No hay ser humano sin moral, porque no hay ser humano sin gramática. Por tanto, la moral es el conjunto de normas, de valores, de hábitos que un ser humano hereda al venir al mundo y que resultan la base de su educación o de su formación. Por tanto, no hay ser humano sin moral. En principio, la moral no es ni buena ni mala, es imprescindible. Es decir, un ser humano sin moral no podría existir. Pero tampoco hay ser humano solo con moral. Es decir, la moralidad es un ámbito fundamental, pero no el único. Hay otro ámbito que es lo que yo llamaría la ética. La ética es una relación con el otro ahora y aquí. La ética es una situación. Es una relación y una situación en la que alguien te interpela, te pide, te demanda algo. Te demanda algo. Y uno tiene que dar la respuesta aquí y ahora. Aquí y ahora. Y uno, en las situaciones éticas, que son situaciones singulares, se da cuenta que no puede acudir a un manual o a un código moral, a unos principios morales. Porque si acudiera a estos principios morales, pasaría de largo. Por eso para mí, o sea, cuando yo pienso en la distinción entre ética y moral, por ejemplo, acudo a la parábola del buen samaritano, que podemos leer en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 30, ¿no? Para mí es de los grandes ejemplos. Leída desde un punto de vista no confesional, desde un punto de vista, no desde un punto de vista religioso. Solamente faltaría que no pudiésemos leer los evangelios y la Biblia en general desde una perspectiva antropológica y no religiosa. En el Evangelio de Lucas hay un hombre herido. Un hombre es asaltado por unos maleantes, por unos ladrones, y lo dejan malherido al borde del camino. Entonces pasan tres personajes, ¿no? Tres personajes. Moral tienen todos. Moral tienen todos. Todo el mundo tiene moral. Porque estamos diciendo que la moral se hereda. Tanto moral tienen todos. Pero solamente uno tiene ética. Solamente uno da una respuesta ética. Da una respuesta compasiva. Que es, frente a la demanda, ayúdame, estoy malherido, uno se detiene y le ayuda. Pero lo curioso del Evangelio de Lucas es que el que se detiene es un samaritano, que era enemigo de los judíos. Se sobreentiende que el hombre herido es un judío, ¿no? Se detiene y al detenerse y ayudarle, lo hace en contra de su moral, porque el samaritano había sido educado en una moral que le decía que no debe detenerse ante un judío herido, ¿no? Que tiene que pasar de largo, que ese es su enemigo. Esa es la moral en la que había sido educado. Por tanto, el samaritano da una respuesta ética transgrediendo su moral. Y a mí me parece que la ética tiene que ver también muchas veces con esa transgresión, ¿no? Si ser moral es cumplir la ley, la moral tiene que ver con la ley, e insisto, está muy bien, tiene que ser así. No hay manera de entenderlo de otra forma, ¿no? Ser moral es cumplir la ley. Ser ético es responder a una demanda, a una situación que a menudo pasa, no siempre, pero a menudo pasa o puede pasar
por una transgresión de la ley. Gracias, Juan Carlos. Gracias por esta explicación. Nos hace reflexionar. Te lo agradezco mucho. Bueno, desde hace 20 años te has dedicado a elaborar una filosofía antropológica de la finitud. Apuntas que la finitud sería la manera que tenemos los humanos de ser en el mundo y, por tanto, también de estar con los otros y con nosotros mismos. La finitud toma como punto de partida la materialidad de los cuerpos. Somos finitos porque somos corporeidad, o sea que la finitud es muerte porque somos corpóreos y el cuerpo tiene fecha de caducidad, pero también vulnerabilidad y despedida. Indicas que porque somos finitos, somos más lo que nos sucede que lo que hacemos. Somos más pasión que acción, ¿no? En La fragilidad del mundo de Tusquets Editores y Premio Nacional de Ensayo 2022, otorgado por el Ministerio de Cultura, propones una apertura a la complejidad de la existencia, incluidos sus aspectos dolorosos. El jurado que te concedió el premio consideró que tu obra es un ensayo profundamente conocedor del mundo contemporáneo y valiente. Y en tu otra magnífica obra, La experiencia de la pérdida, de Fragmenta Editorial, ofreces una reflexión, como decimos, sobre la muerte y la ausencia del otro a partir de las claves de comprensión propias de tu proyecto, de la filosofía literaria, ¿no? Una filosofía marcada por la finitud, la indeterminación y la contingencia. Puede entenderse a la filosofía como el estudio de una variedad de problemas fundamentales que nos conciernen a todos. Y hoy he tenido el placer de dialogar contigo, de reflexionar sobre problemas que realmente nos atañen a todos en este mundo frágil y convulso en el que estamos, impredecible, como hemos dicho a lo largo de la entrevista. Te lo agradezco desde el corazón, Joan Carles, todo lo que nos has enseñado en esta entrevista. Muchas gracias. Un placer, de verdad, Jordi, haber dialogado contigo y espero que a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, les haya también resultado de interés esta conversación. Seguro que sí. Muy profunda, ¿eh? Muy profunda, y todas estas claves filosóficas que hemos dado hay que interiorizarlas, ¿no? Es como la cueva de Platón. Tendremos tiempo de analizar esta entrevista, de saborearla y entenderla y hacernos reflexionar sobre todo lo que nos has venido a explicar, a manifestar a lo largo de la misma. Espero que en otra ocasión podamos seguir hablando, Joan Carles, de verdad, te lo agradecería mucho. Muchas gracias, Jordi. Un saludo. Hasta pronto, un abrazo.